Nuestro tercer tema de la tarde es composición de la nutrición parenteral, ¿no? Otro aspecto muy importante, ¿no? Porque la nutrición parenteral en sí, pues tiene una finalidad y es que esta nutrición debe de aportar, pues, todos los macronutrientes, micronutrientes para situaciones de repente, pues, en donde el niño, pues, requiere, dada, pues, a su sistema inmunológico inmaduro, a su sistema gastrointestinal inmaduro o a otras patologías adosadas que de repente, pues, tenga y que le impida, ¿no? Quizás tener una nutrición enteral, ¿no? Al 100%. Entonces, con la alimentación parenteral, pues se va a proporcionar al niño energía para estos procesos, pues, metabólicos, ¿no? De tal manera, pues, que se pueda promover, pues, el ahorro proteico, que el niño llegue a un catabolismo y de esta manera aseguramos la maduración y el crecimiento del niño. Entonces, a través de la nutrición, ¿no? Parenteral, pues, que es la infusión endovenosa de macronutrientes, porque se administra aminoácidos, proteínas, glucosas, lípidos y micronutrientes, ¿no? Como son las vitaminas, como son los minerales, como son los oligoelementos, ¿no? Estos tienen por finalidad, pues, darle al niño los requerimientos nutricionales parenterales, pues, necesarios, óptimos, de tal manera, pues, que se pueda conseguir, ¿no? Un crecimiento adecuado sin exceder las capacidades, ¿no? Metabólicas y de excreción. Entonces, quizás en este grupo, ¿no? De niños tenemos también que plantearnos objetivos, ¿no? Nuestro primer objetivo es proporcionar calorías adecuadas que impidan un catabolismo, ¿no? Estas calorías deben de estar como mínimo entre 50 a 60 kilocalorías por kilo por día cuando la alimentación enteral no es posible. Hay que conseguir también un balance nitrogenado positivo, conseguir que sobre todo si es un niño prematuro, que tenga un crecimiento y un desarrollo postnatal pues similar al que quizás tendría, ¿no? En la etapa fetal. Entonces, de tal manera que podría, ¿no? Aumentar su peso, ¿no? A 15 gramos por kilo por día. ¿Cuándo se debe de considerar la nutrición parenteral? Cuando de repente hay, ¿no? Cierto grupo neonatal que llegan a las UCIs con patologías gastrointestinales, sean médicas o quirúrgicas, y que no puedan recibir una nutrición enteral por más de 5 días. El grupo de prematuros o de muy bajo peso al nacer, menores de 1,5 kg, o prematuros mayores de 1,5 kg que tengan un aumento quizás muy lento en lo que es la alimentación enteral, aquellos que no toleran, que quizás avanzan, luego pues se detienen y empiezan a perder peso, ¿no? Pesos además también quizás de 1,5 kg a 2 kilos o edad gestacional mayores o iguales a 30 semanas, pero que tengan retardo de crecimiento pues intrauterino, ¿no? Y un ecodoppler anormal. Pacientes desnutridos con riesgo de desnutrición crónica o una patología digestiva o extradigestiva, como quizás sean las malformaciones pues abdominales, ¿no? Gastroquisis, ¿no? Onfalocele, que son pues patologías que van a requerir un tiempo prolongado, ¿no? Algunas quizás también patologías como las cardiopatías, serían otras condiciones, sobre todo esas cardiopatías congénitas cianosas, donde de repente pues dependen, ¿no? O están de un ductus arterioso y donde van a tener que recibir pues por vía central prostaglandina, entonces también sería otra indicación, otras intervenciones como por ejemplo en hernias diafragmáticas, ¿no? En las famosas atresias, entonces son condiciones que ya vamos viendo que el niño pues no va a recibir pues nutrición enteral, ¿no? Al 100%. Entonces, en estos casos, sobre todo muchos de ellos pues van a tener que ser intervenidos, ¿no? Quirúrgicamente. Entonces, por ello, son grupos neonatales que van a requerir nutrición parenteral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Acidosis metabólica severa,
neonatos con malformación, congénitas mayores que de repente sean pues incompatibles con la vida, ¿no? Neonatos con inestabilidad hemodinámica o que tengan hemorragias severas, ¿no? Esas condiciones no serían pues idóneas para iniciar una alimentación parenteral. ¿Cuáles son los principios? El primer principio, pues, sobre todo, pues, si es un niño, ¿no? Crítico, muchas veces el depósito de nutrientes, que está considerado glucógeno, proteínas, grasas, que generalmente, pues, se conserva, se llegan a tener en las últimas semanas de edad gestacional. Entonces, el niño prácticamente nace con estas deficiencias en lo que son estas reservas nutricionales y rápidamente, más aún si no tiene las condiciones, ¿no? Quizás ambientales adecuadas, necesarias, y aunado quizás a sus propias deficiencias, esta poca reserva se acaba en 3 a 4 días. Entonces, por ello, ¿no? El niño puede entrar, pues, en un catabolismo. Entonces, es necesario administrarle, pues, nutrientes que puedan, pues, compensar, ¿no? Estas necesidades. Entonces, esto podría quizás llegar a un resultado de una malnutrición calórica proteica con déficit de vitaminas y de oligoelementos, ¿no? Otro de los principios es que en todo niño pues crítico, ¿no? Hay dos etapas, ¿no? Que siempre se tiene que distinguir porque cada etapa son los requerimientos van a ser muy diferentes. El periodo de transición que va desde el nacimiento hasta que está clínica y metabólicamente estable, y esto generalmente puede ser en la primera semana, entre 3 y 7 días. Y luego tenemos el periodo estable y de crecimiento que toma, ¿no? Después de la primera semana, ¿no? Hasta los 14 días, hasta quizás sea dado de alta, ¿no? En las mejores condiciones, ¿no? En lo que uno espera. Un tercer principio es que el objetivo, ¿no? De la alimentación que se considera dar para un niño crítico durante este periodo debe de aportar, ¿no? Los suficientes nutrientes a fin de evitar déficit catabolismo. Entonces, este aporte calórico, ¿no? Debe de ser como mínimo entre 50 a 60 kilocalorías por día. Entonces, para asegurar un buen crecimiento, se debe de dar, pues, nutrientes que lleguen a 80 kilocalorías por kilo por día, con un aporte de proteínas mayores a 2 gramos por kilo por día. Y para un crecimiento adecuado, ¿no? Luego a 100 kilocalorías, ¿no? Por kilo por día, con quizás proteínas 3 gramos por kilo por día, y en el recién nacido a término, pues, y en el prematurito de 3.5, ¿no? Gramos por kilo por día, ¿no? Esto va a depender mucho, ¿no? De la edad gestacional. Durante las primeras 24 a 48 horas de vida, entonces el niño crítico, su objetivo fundamental es mantener la glucosa, la glicemia en límites normales, ¿no? Entre 50 hasta 150, que son los límites, con un volumen de líquido y electrolitos, pues que estén restringidos. ¿Por qué? Porque en esa primera semana, quizás en las primeras 24 a 48 horas, hay, ¿no? Quizás una maduración y una estabilidad en el aspecto, pues, del sistema renal. Entonces, por ello, ¿no? Hasta que haya, ¿no? Finalizado esta contracción del espacio extracelular, es que se debe de restringir, pues, los electrolitos y los líquidos, porque por más que le demos, el niño no va a ganar, pues, quizás peso en esas primeras 24 a 48 horas, dadas estas condiciones, ¿no? Durante la gestación, entre las 24 a 36 semanas, pues el feto incrementa, ¿no? Su peso entre 10 a 25 kilos por día, ¿no? Siendo ese, pues, el peso que sería el objetivo a ganar cuando se le dé, pues, la nutrición, pues, parenteral, ¿no? De acuerdo a él. Entonces, en cuanto al sistema renal, la contracción del espacio extracelular, pues consideramos, pues, que el agua corporal total vendría a ser, pues, la suma, ¿no? Del líquido intracelular y del líquido extracelular,
que se considera dentro del líquido extracelular, pues el líquido intravascular, la que está, pues, que viene, pues, a ser, pues, prácticamente la sangre que está considerada en los vasos sanguíneos y además también considera lo que son los sistemas linfáticos, ¿no? Además también el neonato a término tiene 75% de agua, ¿no? Esto está dividido 40% en el líquido extracelular y 35% en el líquido intracelular. Mientras que en el prematuro, ¿no?, de 24 semanas, 90%, ¿no?, de su peso corporal es agua. De tal manera que en el espacio extracelular hay 60% y 30% pues en el espacio intracelular, ¿no? O sea, prácticamente no es agua. Entonces, la mayor parte de agua en esta etapa fetal pues está dentro del espacio extracelular. De tal manera que cuando ya el niño pues está en periodo de nacimiento, el 90%, ¿no?, pasa a la masa corporal total, ¿no? Y las proteínas de 8.8 al 12% y las grasas aumentan del 1 al 14% de peso. Durante esta fase de transición, entonces, del nacimiento, este espacio extracelular aumenta porque hay, ¿no?, un paso tanto de agua como de sal del espacio intracelular al extracelular porque hay una transfusión de placenta, ¿no?, por la reabsorción del líquido pulmonar. Entonces, el neonato cuando nace con un exceso, ¿no?, de líquido corporal, principalmente pues en este espacio extracelular que necesita ser eliminado y es donde se pues produce, ¿no?, esta contracción del espacio extracelular en estas primeras 24 a 48 horas, ¿no? Entonces, cuando el niño nace, ¿no?, nace con un peso, ¿no?, pero que el cuerpo prácticamente, si es un niño prematuro, 90% de su peso es agua. Entonces, por ello, ¿no?, se pierde, hay una pérdida, sobre todo en el prematuro, en esa primera semana de 15 a 20%, mientras que en el recién nacido a término puede perder entre 5 y 10%. Entonces, por día aproximadamente se podría perder de 2 a 3% de peso, ¿no? Entonces, en cuanto al bebito, quizás en ese periodo de transición, ¿no?, cuando nace el niño, dado hay ciertos procesos como el aumento de la presión arterial sistémica y esto va a producir un aumento transitorio del flujo renal y del filtrado glomerular. Entonces, en estos primeros momentos existirá pues una diuresis hipotónica, es decir, una diuresis con bajo contenido de sodio, ¿no? Y esto puede pues llegar pues incluso hasta 7 y 8 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces, esta primera fase, la fase de oliguria, que puede darse entre las 12 y 36 horas después de que el niño nace, ¿no? Y esto se puede pues quizás agudizar cuando hay ciertas condiciones como asfixia, o distrés respiratorio. Entonces, esta fase hay una reducción del flujo renal, también del filtrado glomerular, así como de la fracción de excreción de sodio, ¿no? Entonces, luego se produce la fase diurética, ¿no?, cuando ya después de esas 36 horas de vida, ¿no?, que generalmente puede ser entre el tercer, quinto día, ¿no? Entonces, es el espacio extracelular del neonato, pues cuando ya empieza a contraerse, ¿no? Entonces ya hay, ¿no?, un aumento del flujo renal, así como también de la filtración glomerular, ¿no?, así como también lo que es la excreción de sodio. Entonces se produce ya la fase diurética. Recordemos que en la fase tanto oligúrica como en la diurética, ¿no?, así se le aporte fluidos, no va a esto quizás incrementar el peso. Entonces, estas fases, ¿no?, son independientes de la administración de fluidos, ¿no? La fase postdiurética, que ya se vendría pues a presentar a partir del 5º al 7º día, aquí ya se ha terminado por contraer el espacio extracelular,
¿no? Entonces aquí la diuresis ya va a variar y va a depender mucho, ¿no? De la posibilidad de los fluidos, de los líquidos que se le esté pues administrando al niño, ¿no? Recién a partir del 5.º día. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo, ¿no? En lo que respecta a esto del manejo de la función renal, es evaluar la capacidad del riñón para poder manejar la carga pues tanto de electrolitos, ¿no? Y poder pues ver la posibilidad de excretar lo adecuado. Entonces, una función renal que se encuentre comprometida, ¿no? Definitivamente va a requerir un reajuste en la administración de los líquidos, de los electrolitos, de tal manera pues que evitemos complicaciones como de retención de líquido y otros problemas, ¿no? Dada pues a una evaluación quizás no oportuna y no adecuada, ¿no? En cuanto a los requerimientos de líquidos y electrolitos, pues hay que tener muy en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, las pérdidas insensibles, que son pues las que se pierden, ¿no? Por evaporación, por dos medios, ya sea por la piel, ¿no? En un 2/3 o por el tracto respiratorio, ¿no? Entonces, estas pérdidas insensibles son inversamente proporcional, pues, al peso, ¿no? A la edad gestacional. De tal manera, cuanto menor sea la edad gestacional, mayor será, pues, las pérdidas insensibles, ¿no? Recordemos que hay formulitas para poder, sobre todo, pues, conocer, porque este aspecto es muy importante manejarlo, conocerlo cuando realizamos nuestros balances hídricos, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido a término se emplea pues de 1 a 1.5 cc por kilo por hora, ¿no? En lo que respecta pues al recién nacido prematuro es de 2 a 2.5, ¿no? Entonces tenemos pues en esta tabla, ¿no? Lo ideal aceptable en cuanto a pérdidas insensibles, como es pues en un recién nacido prematuro de 1 kilo, las pérdidas insensibles no aceptables en este grupo es de 60 a 80 mililitros por kilo por día. Un recién nacido de 1 kilo a 1,5 kilos, ¿no? De 40 a 60. Estas van a ir, ¿no? Disminuyendo. Y en un recién nacido de 1,5 kilos, de 20 a 30, para aquellos recién nacidos que tengan más de 2 kilos, serán de 15 a 20 las pérdidas insensibles. Sin embargo, ¿no? A ello hay que sumarle quizás otras condiciones, ¿no? Otros aspectos, como por ejemplo, ¿no? Las cunas térmicas, cuando de repente pues lo colocamos en una incubadora, cuando la temperatura no es la idónea, no es la ideal, el niño va también a agregarse a esas pérdidas insensibles. Otro aspecto como es pues, ¿no? La falta de temperatura en la incubadora. De igual manera la humedad, ¿no? La baja humedad también, ¿no? Incrementaría esas pérdidas insensibles en un 30%, ¿no? La fototerapia incrementaría en un 25 a un 30%. Cuanto menor es la edad gestacional, también estas condiciones se incrementan aún más, ¿no? La fiebre, hipertermia, hipotermia puede también, ¿no? Incluso llegar a un 100 a un 300%, incrementando lo que son las pérdidas insensibles. Sin embargo, ¿no? Si, por ejemplo, le colocamos humedad, ¿no? De repente a la incubadora, además también, ¿no? Si el niño está adosado quizás a un apoyo ventilatorio y este tiene, pues está humidificado, este gas está muy humidificado y calefactado, entonces en estas condiciones, por el contrario, se disminuyen quizás esos incrementos en lo que son las pérdidas insensibles, ¿no? Dependiendo si es, por ejemplo, un modo ventilatorio, entre un 30 a un 60%, ¿no? Se disminuye. Al final, ¿no? Se saca con la fórmula lo que es de acuerdo al peso del niño por día, y de acuerdo a ello, eso generaría, por ejemplo, si es un niño prematuro que tiene unas pérdidas insensibles de 60, ¿no? 60 vendría a ser el 100% de sus pérdidas insensibles. Y a ello tendríamos que sumar todo
Lo demás que también incrementaría, si es una fototerapia, por ejemplo, se le da un 30%. Si el niño de repente está con una hipotermia, se le colocaría un 100%. Ahí nomás ya serían 130%, ¿no? Pero el niño está con un apoyo de repente de una ventilación mecánica, pero está recibiendo pues su gas humidificado y calefactado. Entonces a ello, ¿no? 60% yo le disminuiría a ese 130, que quedaría en 70, ¿no? 40, 30, 70. Entonces, ese 70% tendría que sacar con una regla de tres simple, ¿no? A esos 60, que es 100%, ¿cuánto de este porcentaje sería lo que yo le tengo que agregar ya a esa condición de 60 de pérdidas insensibles? Entonces, al final, ¿no? Ya no sería 60 lo que está perdiendo el niño, ¿no? Sino más. Entonces, a ello yo le voy a agregar a los egresos, este resultado que me salen pérdidas insensibles, le agregaría las pérdidas por orina y le agregaría las pérdidas por heces. ¿Cuántos son esas condiciones de valores en pérdidas por orina? 2 a 4 mililitros por kilo por hora es lo ideal, ¿no? Las pérdidas por heces de 5 a 10 mililitros por kilo por día. Entonces, estas necesidades de mantener estas pérdidas insensibles de orina y de heces son muy importantes considerarlas en un balance hídrico, porque de acuerdo a ello se le va, ¿no? También a ver lo que es el peso, ¿no? Los ingresos para poder sobre todo pues cuantificar cuáles serían sus requerimientos nutricionales para este niño, ¿no? Ahora, en cuanto a las necesidades totales de líquidos, el total de líquidos necesarios es igual pues a las necesidades de mantenimiento más las que van a ser pues para su crecimiento, ¿no? Recordemos que ya en esas primeras 48 horas quizás no dependía, no íbamos contra el crecimiento, sino sobre el mantenimiento. Entonces, en el mantenimiento, vamos a ver cuántas son las cantidades de líquido que se le podría administrar a un niño, ¿no? Y esas solamente sería para compensar esos primeros requerimientos, pero no vemos ahí, ¿no? Crecimiento, ¿no? Solamente es mantenimiento, pero cuando ya está el niño, pues al quinto, sexto, séptimo día, donde ya el niño está más estable, entonces allí ya se tiene que ver los requerimientos, pues para asegurar el crecimiento y desarrollo óptimo. Entonces, en los primeros días solamente es, ¿no? Satisfacer ese volumen de líquidos mínimos que, sobre todo, no perdamos más volumen, ¿no? En lo que son las pérdidas insensibles, ¿no? Y dándole siempre ese tiempo para que haya esa contracción del líquido extracelular. Entonces, conforme esto vaya avanzando, vaya aumentando la carga renal, entonces de acuerdo a ello se irá incrementando también las necesidades totales de líquido, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadro, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, está dado por una sociedad china de nutrición enteral y parenteral que ha sido dado en el 2013, ¿no? Este cuadrito, por ejemplo, tenemos que el niño menor de 750 gramos en el primer día, ¿no? Tendría un requerimiento hídrico de 100 a 140, ¿no? Mililitros, ¿no? Esto sería en su primer día y esto va a depender también, ¿no? Del peso. Entonces se multiplica 100 por el peso y ese sería el volumen en 24 horas, ¿no? Y esto varía de acuerdo pues al peso, 750 mil, 1000 a 1500 y en los mayores de 1500. En el segundo día, ¿no? Esto se va incrementando, ¿no? Y recién en el tercer a sexto día, si ustedes se dan cuenta, con el primer día prácticamente está incrementando casi 40, ¿no? Porque los requerimientos van también incrementándose. Recordemos que en los primeros 2 días prácticamente es mantenimiento, ¿no? Y compensar el niño. Este es otro cuadro y aquí es de Texas, ¿no? Del hospital de Texas, ¿no? Casi por allí van los datos, no hay mucha variación, pero, ¿no? Todo ello va a depender, pues, del peso del niño, ¿no? Tanto, y esto considera hasta mayor de 4 días. Con respecto a los electrolitos, ¿no? Tenemos el sodio, ¿no? Pues, es el primer ion extracelular, ¿no? Y esto, generalmente, pues, la lactancia materna, ¿no?
la provisión de sodio queda en de 130 a 135 mil equivalentes por litro. Entonces, en el recién nacido no es necesario administrar sodio por esa contracción extracelular, porque hay una menor filtración glomerular. Entonces, por todas esas condiciones, en las primeras 48 horas no debemos de administrar electrolitos, sino de ellos el sodio, ¿no? Entonces, se inicia con la fase diurética cuando empiezan a haber ya pérdidas urinarias. Entonces, se debe de iniciar con 2 a 3 mil equivalentes por kilo por día de sodio, y esto se puede incrementar, ¿no? A 5 a 8 a partir de la segunda semana. Entonces, en las primeras, con la fase diurética, ¿no? Generalmente, pues, darle al niño en la nutrición parenteral de 2 a 3 mil equivalente por kilo por día. Entonces, en el neonato, durante esta fase, pues, oligúrica, ¿no? El sodio, pues, es baja. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de líquidos, aparte también, pues, por lo que es la contracción del espacio extracelular. Entonces, posteriormente, ya se recupera, ¿no? Lo que es el riñón, hay mayor, pues, el pase de todo ese líquido extracelular ha pasado del espacio intracelular. Entonces, en este grupo neonatal ya se podría incrementar lo que es, pues, el sodio, ¿no? Con respecto al potasio, ¿no? Es un catión intracelular, entonces su contracción también varía con el equilibrio ácido-base. Los requerimientos, ¿no? Se inician de 1 a 2 mil equivalente por kilo por litro, ¿no? Y un máximo de 2 a 4. Entonces, también esto es muy importante, ¿no? Para la utilización de la glucosa y la síntesis de glucógeno. Con respecto al calcio, ¿no? El gluconato de calcio prácticamente es la sal en la nutrición parenteral, y esto porque tiene quizás una correlación, ¿no? Menos con las sales de cloro, y permanecen más estables en la solución, ¿no? Entonces es necesario que el pH de la solución parenteral sea ácida para que no se precipite el calcio ni tampoco el fósforo, ¿no? Esa es la condición. En cuanto a los requerimientos, ¿no? Se debe iniciar con 0.5 a 1 y ir incrementando quizás a 1 a 2 días hasta 0.25, ¿no? Máximo 1.5 para el prematuro y 1.2 para el recién nacido a término. En cuanto al fósforo, el fósforo también es un sustrato que quizás interviene en el metabolismo del hueso, interviene también en la transferencia, pues, de energía, en el transporte de liberación también de oxígeno. Se debe iniciar de 0.5 a 1 e incrementar cada 1 o 2 días, ¿no? Máximo a llegar hasta 1.5 milismol, ¿no? Por kilogramo de peso. El nivel de fósforo, ¿no? En el periodo neonatal está, pues, entre 6 a 8 miligramos por dilución. La glucosa, ¿no? Que es prácticamente la fuente principal de energía, ¿no? Que se metaboliza por vía oxidativa. Entonces, esta glucosa prácticamente es la que le da energía al neonato, ¿no? Entonces, los requerimientos, ¿no? Es de 4 a 7 miligramos por kilo por minuto, ¿no? Y hasta llegar a 6.10 gramos por kilo por día. Y esto para poder darle, sobre todo por la condición de acumularse, sobre todo, pues, como glucógeno. Entonces, la glucosa, ¿no? El objetivo final es alcanzar, ¿no? Mantener una glucosa como mínimo entre 50 a 55 miligramos por litro, ¿no? Eso sería el valor recomendado. Entonces, para ello, ¿no? Se tiene que iniciar con una velocidad, ¿no? De infusión, ¿no? De glucosa de 5 a 7 miligramos por kilo por minuto. Y para los atérminos de 6 a 8, ¿no? Y esto se va a ir incrementando conforme pasan los días, ¿no? De 1 a 2 miligramos por kilo por minuto, sin exceder el valor máximo de 12.5 miligramos por kilo por minuto, ¿no? Ese sería, ¿no? La velocidad de infusión de la glucosa. En cuanto a las proteínas,
los aminoácidos que tienen mucho que ver con la formación de los nuevos tejidos, ¿no? Además también pues permite el crecimiento, la síntesis pues es importante también en lo que es la formación pues de enzimas, de células sanguíneas. Entonces en el recién nacido a término, ¿no? Los requerimientos de proteínas se encuentran entre 2 a 2.5 gramos por kilo por día y eso se puede incrementar 1 gramo por kilo por día hasta un máximo de 3 a 3.5 gramos por kilo por día, ¿no? Entonces, para los prematuritos, ¿no? Este aporte de aminoácidos desde el primer día debía de darse, ¿no? Entonces, quizás el objetivo es que este aporte debe de prevenir, ¿no? Que haya un balance nitrogenado negativo, ¿no? Que se encontraría. Entonces, por ello, el aporte mínimo debía de ser de 1.5 gramos por kilo por día. Entonces, por ello se debe de iniciar con 3 gramos por kilo por día e ir incrementando 0.5 a 1 a un máximo para poder llegar a 3.5 para los extremos muy bajo pesos y para los muy bajo pesos entre 3.2 y 3.8 gramos por kilo por día. En cuanto a los lípidos, ¿no? La finalidad de administrar lípidos es para prevenir el déficit de ácidos grasos esenciales que son necesarios para el crecimiento neuronal, además también para la retina, las membranas celulares, substratos energéticos, ¿no? Además también interviene en lo que es la síntesis de prostaglandina, protección en el estrés térmico y en traumas mecánicos. ¿Cuál es el requerimiento? En el recién nacido a término, nace con reservas de grasa, casi el 14% de su peso, pero el prematuro, imagínense una gran diferencial, ¿no? El prematuro prácticamente tiene un 1% de reservas de grasa. Entonces, esta gran diferencia se debe justamente pues a las condiciones de inmadurez, a que no ha llegado quizás al último trimestre de gestación. Entonces, por ello es que este límite de tiempo para este desarrollo de déficit de ácidos grasos en el prematuro varía pues entre 3 a 9 días, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos a considerar de los lípidos? Es iniciar con 2 gramos por kilo por día y luego incrementar a 0.5 a 1 gramo por kilo por día hasta llegar a un máximo de 3 a 4 gramos por kilo por día para los prematuros, ¿no? Y de 3 a 3.5 para los recién nacidos a término. Entonces, la osmolaridad de la emulsión es la misma que plasma, por eso puede darse lípidos también osmolarizados, ¿no? Y esto, los lípidos, incluso, ¿no? Por la osmolaridad que tienen, muchas veces también se pueden administrar por vía parenteral, aunque no sería lo ideal. En cuanto a las vitaminas, ¿no? Al nacimiento, el estatus vitamínico del neonato es de la mamá. Entonces, por ello, pues pueden haber algunas deficiencias, sobre todo en vitamina K, por eso es que, ¿no? El niño prácticamente hay que administrar, ¿no? Son componentes que son muy esenciales, ¿no? Y que se consideran dentro de ellos, son 13 vitaminas, dentro de ellos 9 hidrosolubles y 4 son liposolubles, ¿no? Y estas se deben considerar a partir del 5.º día y se deben suspender cuando ya se alcance una nutrición enteral que el niño ya esté recibiendo 80 mililitros por kilo por día. ¿Cuáles serían estas vitaminas que se debían de considerar? Tenemos, por ejemplo, las liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿no? De tal manera que de igual, ¿no? En el recién nacido a término, ¿no? Es muy diferente. Vitamina A debe recibir 2.300 unidades internacionales, mientras que en el prematuro, ¿no? Esta vitamina sería 1.643 unidades internacionales, ¿no? De igual manera, la vitamina D 400 unidades internacionales para el recién nacido a término, mientras que para el prematurito 160 unidades internacionales. Mientras que las vitaminas hidrosolubles tenemos, por ejemplo, el ácido ascórbico, tenemos el ácido fólico,
tenemos la niacina, la riboflavina, la tiamina, piridoxina, la cianocobalamina, ¿no? El ácido pantoténico y la biotina, y ellos, ¿no? Debían de considerarse a partir del quinto día, ¿no? Cada uno es totalmente diferente la indicación para recién nacido a término como para el recién nacido prematuro, ¿no? Entonces, recordemos pues que ello debía de suspenderse cuando ya se ha incrementado la nutrición enteral y cuando ya ha llegado a 80 mililitros, ¿no? Por kilo por día. Entonces, en cuanto a los elementos trazas, tenemos, por ejemplo, el cromo, que es muy importante la participación de este en lo que es pues, la acción de la insulina y es importante en la función de los nervios periféricos. También tenemos al cobre, que es importante en la producción de transferrina, ¿no? En leucocitos, también interviene pues en la formación del hueso. El manganeso, cofactor de enzimas, el zinc, que también es un cofactor de numerosas enzimas y ayuda pues a mantener un crecimiento normal, la hidratación de la piel, así también como algunos sentidos, como por ejemplo el sentido del tacto y del olfato, ¿no? Esto también, al igual que las vitaminas, los elementos trazas, ¿no? Se recomiendan a partir, pues, del quinto día de vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el zinc, ¿no? Su requerimiento es de 250 a 400 microgramos por kilo por día. En cuanto al cobre, tenemos 20 microgramos por kilo por día. El manganeso tenemos, por ejemplo, 1 microgramo por kilo por día. El selenio, 2 microgramos por kilo por día, ¿no? Y ello, por ejemplo, el fierro tenemos 57, ¿no? Microgramos por kilo por día y se podrá suspender alcanzar una nutrición, ¿no? Enteral de 80. La recomendación en cuanto al zinc para los recién nacidos prematuros, extremo bajo peso, es de 400 a 600, ¿no? Microgramos por kilo por día, ¿no? Mientras que para los muy bajo pesos es de 400 microgramos por día. Y para los recién nacidos a término ya sería 250 microgramos por día. Para pacientes que tengan falla renal o síndrome de intestino corto, ¿no? Se debe de dar de 600 a 800 microgramos por kilo por día. Entonces, en cuanto a consideraciones de la nutrición pues, parenteral prolongada, pues existe el riesgo de enfermedades hepáticas que estén asociadas pues, a ella, ¿no? Como por ejemplo pues, la colestasis intrahepática, cuando la nutrición pues de repente pues ha superado, ¿no? La semana de administración y porque de repente el niño pues tiene una evaluación tórpida o se ha asociado con otras complicaciones. Entonces, ante ello, la fuente quizás de más riesgo de administración prolongada serían los lípidos. Entonces, además también tiene mayor riesgo de dismineralización ósea, fracturas, ¿no? El aporte de calcio, de fósforo. Entonces, por ello, ¿no? Ante de repente los recién nacidos, sobre todo prematuros, hay que considerar, pues, ¿no? Darle quizás aportes también de calcio y de fósforo, ¿no? Así de repente tenga una nutrición ya enteral al 100%, se le debe considerar lo que es la administración pues de calcio, de hierro, ¿no? Adosado pues a la alimentación enteral que esté recibiendo. Hay que administrar también elementos traza de 1 a 2 veces por semana, ¿no? ¿Cuándo descontinuar la nutrición parenteral? Esto será pues a medida que se vaya incrementando la alimentación pues enteral en sí, ¿no? De tal manera que se pueda asegurar, ¿no? Un buen aporte adecuado de requerimientos gananciales de peso cuando ya está pues en un estado hídrico óptimo, cuando el aporte enteral pues sea mayor de 20 a 40 cc por kilo por día, entonces ya el volumen de la nutrición parenteral puede irse bajando, ¿no? Paulatinamente e ir incrementando lo que es la vía oral y ir viendo cómo va evolucionando el niño. Entonces, esto se puede ir reduciendo el aporte de macronutrientes, se suspende lípidos, ¿no? Cuando el aporte también sea mayor a 80 y suspender nutrición parenteral cuando el aporte enteral ya ha llegado entre 100 a 120, ¿no? Centímetros por kilo por día. Entonces, ante esta situación, ¿no? Lo ideal es ir suspendiendo
¿no? Conforme se va incrementando, porque aparte de la colestasis, de algunos otros problemas que pueda pues tener el niño, ¿no? Dado pues también a que estas generalmente tienen, ¿no? Osmolaridades superiores a 800. Aparte, el pH, recordemos pues que lo ideal es que tenga un pH ácido, entonces estos van a quizás estar por debajo de 7, 7.3, de 7. Entonces, ante esas condiciones, pues también el niño va a tener que tener pues una vía de acceso, pues una vía de acceso central, ¿no? Y de repente si ya tiene más de una semana, ¿no? El niño puede tener pues ya no va a tener un catéter umbilical venoso, va a tener una vía periférica central, ¿no? Por inserción periférica central como pues un catéter percutáneo. Entonces, estos también pues tienen mayor riesgo pues de infección. Entonces, por ello es que conforme se va disminuyendo lo que es la nutrición parenteral, ¿no? Casi ya cuando ya se llega a una nutrición enteral total de 100 a 120 cc por kilo por día, ¿no? Ya se pasa a una hidratación quizás de con una dextrosa, y en esas condiciones ya indican lo que es pues ya el retiro del catéter percutáneo, ¿no? Lo más pronta posible, podría decirse. Esta es la descontinuación, ¿no? Entonces, en cuanto a aminoácidos, por ejemplo, ¿no? En el primer día 3.5 a 4, luego ya estos pueden ir incrementando conforme la vía oral se vaya aumentando, ¿no? A 20, entonces, mililitros por kilo por día, ¿no? Los aminoácidos se disminuyen a 3.5, luego a 2.5 a 3 cuando ya tenga un aporte de vía oral de 40, y cuando tenga pues un aporte de vía oral de 60, y quizás en esas condiciones el niño puede recibir una leche materna fortificada, los aminoácidos se pueden disminuir de 2 a 2.5, ¿no? Luego 2, cuando ya tenga pues un incremento de 80, para luego ya estar prácticamente retirarse cuando ya llegue a 100 mililitros por kilo por día. De igual manera, los lípidos, de igual manera, también pues lo que es el VIG se va a ir pues, ¿no? Quizás en los primeros días es incrementado y luego ya va disminuyendo lo que es el VIG, ¿no? De tal manera que cuando ya el niño tenga 100% de aporte, su VIG pueda llegar a 4.6, que solamente pues con una dextrosa de repente del 10% se pueda pues sobre todo pues quizás compensar, ¿no? Hasta que se pueda retirar definitivamente, ¿no? Entonces, esto es con respecto a este tema. Sí, vamos a continuar. Sí.